Mi esposa desapareció 3 días en San Valentín, al final descubrí que los pasó con otro hombre. El 14 de febrero siempre había sido importante para ella. No para mí. Yo era de los que pensaban que esas fechas eran más marketing que otra cosa, pero para ella no. Para ella era especial. Así que ese año hice el esfuerzo. Reservé un restaurante. Compré flores. Incluso salí antes del trabajo para llegar a casa con tiempo. Quería hacer las cosas bien. Llegué a casa a las 6. Silencio. Pensé que todavía no había llegado. Le escribí. No olvides que hoy salimos. No respondió. No le di importancia. A las 7. Nada. A las 8. Seguía sin contestar. Ahí ya me empezó a incomodar. La llamé. No respondió. Otra vez. Nada. La tercera llamada se fue directo al buzón. Ahí fue cuando algo no me cuadró. Porque ella nunca hacía eso. Nunca. Le volví a escribir. ¿Todo bien? Nada. Esa noche no fui al restaurante. Me quedé en casa. Esperando. Pensando que tal vez había pasado algo. Un accidente. Un problema. Cualquier cosa. Pero no apareció. No esa noche. No al día siguiente. Ni al otro. 3 días. 3 días sin saber absolutamente nada de mi esposa. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin explicaciones. Nada. El tercer día, ya no estaba preocupado. Estaba, raro. Como si algo dentro de mí ya supiera que no iba a gustarme la respuesta. Y entonces. La puerta se abrió. Como si nada. Entró. Dejó las llaves. Se quitó los zapatos. Y me miró. Hola. Como si hubiera salido a comprar pan. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Dónde estabas? Se encogió de hombros. Necesitaba tiempo. Esa respuesta me dejó más frío que los 3 días sin noticias. ¿3 días? Sí. ¿Y no podías decir nada? Suspiró. No quería discutir. Ahí fue cuando entendí algo. No era preocupación lo que sentía. Era otra cosa. ¿Dónde estabas? Repetí. Me miró. Y por primera vez. Evitó responder. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta. De que esos 3 días. No habían sido lo que ella estaba intentando hacerme creer. No respondió a mi pregunta. Y eso, fue peor que cualquier respuesta. Porque cuando alguien no contesta algo tan simple, es porque la verdad no le conviene. ¿Dónde estabas? Repetí. Esta vez ni siquiera me miró. Se dirigió a la cocina. Como si la conversación no fuera importante. No es para tanto, dijo. Esa frase me hizo apretar los dientes. Desapareciste 3 días. ¿Exageras? Solté una risa corta. ¿Exagero? Se sirvió agua. ¿Tranquila? Demasiado tranquila. Solo necesitaba espacio. ¿Espacio sin avisar? Sí. Silencio. ¿Y el 14 de febrero? Esa pregunta la hizo detenerse un segundo. Pero no lo suficiente. Se me olvidó. Esa respuesta no tenía sentido. No para ella. Nunca. A ti no se te olvidan esas cosas. No respondió. Y en ese momento algo dentro de mí empezó a encajar. Pequeños detalles. Cosas que antes no había querido ver. ¿Estabas con alguien? Pregunté. Esta vez sí levantó la mirada. ¿Qué? Te hice una pregunta. ¿Estás loco? Respóndeme. Se cruzó de brazos. No. Pero no sonó firme. No sonó segura. Sonó, automática. Como una respuesta que ya tenía preparada. Y eso me hizo insistir. Entonces dime dónde estuviste. Silencio. Otra vez. ¿Por qué no puedes decirlo? ¿Por qué no tengo que darte explicaciones de cada cosa que hago? Esa frase me hizo quedarme quieto. No por lo que dijo, sino por lo que implicaba. Soy tu esposo. Y yo sigo siendo una persona independiente. Eso no respondía nada. 3 días desaparecida no es independencia. No dijo nada. Y ese silencio. Ya empezaba a pesar más que cualquier palabra. La miré unos segundos. Y fue entonces cuando noté algo. Algo pequeño. Pero suficiente. ¿Esa es una cadena nueva? Bajó la mirada por instinto. Y eso fue suficiente para confirmarlo. No. Sí lo es. La tengo desde hace tiempo. No. Silencio.
No te la había visto nunca. Se tocó el cuello. Inconsciente. Estás buscando problemas donde no los hay. Pero ya no estaba buscando. Ya estaba viendo. ¿Quién te la dio? No respondió. ¿Quién? Se giró, intentando evitar la conversación. Pero ya era tarde. Porque en ese momento. Ya no estaba preguntando por los 3 días. Estaba empezando a entenderlos. Y lo peor era que algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Solo necesitaba escucharla decirlo. No me respondió. Y ya no hacía falta. Porque cuando alguien evita algo así, es porque hay algo que esconder. ¿Quién te la dio? Repetí. Se giró, molesta. ¿De verdad estás exagerando todo? Respóndeme. No tengo que hacerlo. Silencio. Claro que sí. No. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Y en ese momento, todo cambió. Porque dejó de parecer una discusión. Y empezó a sentirse como algo más serio. Más real. ¿Dónde estuviste esos 3 días? Otra vez. Directo. Sin rodeos. Suspiró. Como si ya estuviera cansada. Con una amiga. Negué con la cabeza. ¿Cuál? No tienes que saber todo. Sí tengo. Silencio. ¿Por qué no puedes decir un nombre? No respondió. Y ahí fue cuando dejé de dudar. Porque no estabas con ninguna amiga. Se cruzó de brazos. Piensa lo que quieras. Esa frase terminó de confirmar todo. No es lo que yo piense, es lo que estás evitando decir. No respondió. Pero tampoco lo negó. Y eso fue suficiente. Me quedé en silencio unos segundos. Y luego dije algo que no pensé que iba a decir tan directo. ¿Fue el 14 de febrero? Ahí sí reaccionó. Levemente. Pero reaccionó. ¿Qué? ¿Estabas con él ese día? Silencio. Más largo. Más pesado. No tienes pruebas de nada, dijo finalmente. Esa respuesta me hizo soltar una risa sin humor. No necesito pruebas, necesito que seas honesta. Ya lo estoy siendo. No. Negó con la cabeza. Estás inventando cosas. La miré fijamente. Entonces mírame a los ojos y dime que no estuviste con otro. Silencio. No lo hizo. No pudo. Y eso fue lo que lo confirmó todo. Porque si hubiera sido mentira, lo habría dicho sin problema. Mírame, insistí. Pero no lo hizo. Y en ese momento, ya no quedaba duda. ¿Estuviste con alguien? No respondió. ¿Fue antes o después del 14? Nada. ¿O fueron los 3 días? Se quedó completamente en silencio. Y ese silencio fue la respuesta más clara que podía dar. Me alejé un paso. No porque quisiera dramatizar, sino porque ya no podía verla igual. ¿Quién es? Esa vez tardó en hablar. Y cuando lo hizo, no fue como esperaba. No importa. Esa frase me dejó helado. Claro que importa. No. Es mi matrimonio. Ya no lo es. Ese momento fue el que realmente lo rompió todo. No la desaparición. No la mentira. Sino esa frase. Porque en ese instante entendí algo que había estado ignorando desde que cruzó la puerta. Ella no estaba intentando arreglar nada. Ni justificar nada. Ya había tomado una decisión. Y yo me estaba enterando 3 días tarde. Después de que dijo eso, no supe qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía sentido usarlas. Ya no lo es. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. No gritó. No se alteró. No intentó suavizarlo. Lo dijo como si fuera algo que ya llevaba tiempo decidido. Y eso fue lo que más me golpeó. ¿Desde cuándo? Pregunté. No respondió de inmediato. Se apoyó en la mesa. Como si estuviera cansada. No fue de un día para otro. Esa respuesta confirmó lo que ya sospechaba. ¿Cuánto tiempo? Silencio. ¿Antes del 14? Bajó la mirada. Y eso fue suficiente. ¿Desde cuándo? Respiró profundo. Unos meses. Sentí un vacío en el pecho. No era solo una infidelidad. Era algo que llevaba tiempo. Algo que pasó mientras yo seguía ahí. Pensando que todo estaba bien. ¿Y el 14 de febrero? Se quedó en silencio unos segundos. Estuve con él. Ahí estaba. Sin rodeos. Sin excusas.
sin intentar negarlo. Directo. Y eso, aunque dolía. Al menos era real. ¿Los 3 días? Asintió. Sí. No dijo más. No intentó explicarlo. No intentó hacerlo ver menos grave. Solo, lo confirmó. Me pasé la mano por la cara. No sabía qué sentir exactamente. Porque ya no era sorpresa. Era realidad. ¿Y por qué volviste? Esa fue la pregunta que más me pesaba. Porque si ya había decidido todo. ¿Por qué regresar? Se quedó en silencio. Y cuando respondió, lo hizo más bajo. Porque necesitaba cerrar esto bien. Esa frase me hizo reír. Pero no con humor. ¿Desapareciendo 3 días con otro? No respondió. ¿Así cierras las cosas? No sabía cómo hacerlo. Claro que sí. La miré. Podías haber sido honesta. Silencio. Podías haber terminado esto antes de irte con él. Nada. Pero no lo hiciste. Se cruzó de brazos. No fue tan simple. Sí lo fue. Esa vez no discutió. Porque en el fondo. Los dos sabíamos que sí. ¿Y ahora qué? Pregunté. Esa era la única pregunta que quedaba. Ya no había nada más que descubrir. Nada más que confirmar. Solo eso. ¿Qué pasaba ahora? Me miró. Y por primera vez desde que volvió. No evitó mi mirada. Me voy. Así de simple. ¿Con él? Asintió. Sí. Silencio. No discutí. No intenté detenerla. No tenía sentido. Porque en ese punto. Ya no había nada que salvar. Entonces hazlo, dije. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Y creo que eso le sorprendió. ¿Eso es todo? ¿Qué más quieres? No respondió. Y no hacía falta. Porque lo que había entre nosotros ya no era una relación. Era solo el final. De algo que ya llevaba tiempo roto. Esa misma noche empezó a empacar. Sin prisa. Sin drama. Como si ya lo hubiera pensado todo antes de cruzar la puerta 3 días atrás. Y probablemente, así fue. Yo no ayudé. Tampoco me fui. Me quedé en la sala, escuchando el sonido de los cajones, las maletas, los pasos de un lado a otro. Cada ruido confirmando lo mismo. Esto ya estaba decidido. No había nada que discutir. Ni nada que negociar. En algún momento salió con una maleta. Se detuvo unos segundos. Como si fuera a decir algo. Pero no lo hizo. Cuídate, fue lo único que dijo. Asentí. No por cortesía. Sino porque no tenía energía para otra cosa. La puerta se cerró. Y por primera vez en días. Todo quedó en silencio. Pero esta vez era distinto. Ya no era incertidumbre. Ya no era espera. Era, final. Los días siguientes fueron raros. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Nada. Como si los 3 días que desapareció hubieran sido la transición. Y esto, solo la consecuencia. Un par de semanas después me enteré de algo. No porque lo buscara. Sino porque llegó. Una foto. El 14 de febrero. ¿Ella? Con él. Sonriendo. Como si todo fuera perfecto. Como si esos días no hubieran sido un secreto. Sino una celebración. Me quedé mirando la imagen unos segundos. Y luego la borré. No con enojo. No con rabia. Simplemente, sin necesidad de guardarla. Porque en ese momento entendí algo que no había querido ver desde el principio. No perdí a alguien en esos 3 días. No. La perdí mucho antes. Solo que lo entendí. Cuando ya era demasiado evidente. Con el tiempo dejé de pensar en el 14 de febrero. En la cadena. En los 3 días. Porque nada de eso cambió realmente lo que pasó. Solo lo hizo visible. Y lo más claro que me quedó de todo. No fue la infidelidad. Fue otra cosa. Que cuando alguien desaparece sin decir nada. No es porque necesita espacio. Es porque ya encontró otro lugar. Donde prefiere estar.